Buenas tardes, Tierra Nueva. Qué rico estar con ustedes ahora, desde acá, desde nuestra casa, en las afueras de Bogotá. Sabemos que nos toca estar confinados, guardados, en cuarentena, pero la palabra de Dios nada la retiene, porque las puertas del Hades no prevalecerán contra su iglesia. Y saludos a la iglesia Tierra Nueva, porque tú que estás en el Ecuador, tú que estás en España, que estás en Canadá, o que estás en Panamá o en Cali, tú nos estás viendo, pero tú eres Tierra Nueva. Bienvenido a esta reunión. Vamos a hablar hoy de un tema muy bonito y muy importante. Y vamos a hablar acerca de la última noche. Si yo les preguntara a ustedes qué pasó la última noche de Jesús, posiblemente, no todos, pero posiblemente lo que me contestaría la mayoría sería: esa fue la noche de la última cena y que tomaron a Jesús preso. Y es cierto, están diciendo la verdad. Pero estudiando todo este tema, empecé a leer y me di cuenta, como mucha gente se habrá dado cuenta, que la última noche de Jesús sucedieron una cantidad de cosas impresionantes. Una cantidad de cosas que sí las hemos leído, pero no caemos en cuenta en qué momento fueron dichas, ni en qué circunstancias. Y nosotros nos tenemos que poner en el contexto, en el lugar y en el pensamiento de las personas cuando estaban sucediendo las cosas y además cuando se estaban escribiendo. ¿Qué pasó esa última noche? Mire, pasaron muchas cosas. Yo alcancé a evidenciar varias. Miremos aquí, miremos aquí y vamos a ver que por lo menos esa última noche ocurrieron 14 cosas importantes, entre otras. Primera, Jesús lava los pies de sus discípulos. Segunda, Jesús anuncia la traición de Judas. Tercera, Jesús da un nuevo mandamiento o insiste en ese nuevo mandamiento que da a sus discípulos. Cuarta, anuncia la negación de Pedro. Quinta, anuncia que Él es el camino, la verdad y la vida. Eso ocurrió en ese momento, en esa última noche. Anuncia también, como sexto punto, la promesa del Espíritu Santo. Recuerda que esa promesa que dio el Padre va a llegar y para qué va a servir. En esa última noche, además, instaura la última cena. 8. Les enseña a sus discípulos lo importante que es estar pegaditos de Él. Y les habla de esa vid verdadera, ¿recuerdan? 9. Los prepara para un mundo que los va a aborrecer. 10. Les explica en qué va a consistir la obra del Espíritu Santo. 11. Les dice cómo la tristeza se va a convertir en gozo. 12. Proclama su victoria y dice: yo he vencido al mundo. 13. Él ora por sus discípulos, una oración preciosa. Ya la iremos analizando en futuras predicaciones. Y 14. Lo arrestan. Como les decía, encontré estos 14 puntos, pero no quiere decir que sean los únicos. Hubo muchas cosas importantísimas. Él ora por sus discípulos, pero también le ora al Padre, como siempre lo hacía. Entonces, esto nos va a dar para una serie muy linda. Yo no sé cuántas predicaciones nos lleve, pero yo calculo que unas 5 predicaciones. Es una serie de la última noche, en donde vamos a aprender qué pasaba con Jesús.
Ahí donde estás, cierra tus ojos y vamos a orar al Señor. Precioso Señor, gracias te damos por esta oportunidad que nos das de poder clamar a ti, de poder orarte, de poder reconocerte como nuestro Señor. Señor Jesús, gracias por haber dado tu sangre y tu vida por nosotros. Espíritu Santo, gracias por estar acá, dándonos la gracia. Queremos en esta noche, Señor, que seas tú poniendo tus palabras en mi boca y que seas tú llevando tu palabra al corazón de cada uno de tus hijos que te están escuchando por este medio, Señor. Gracias, Señor, porque tú siempre estás con nosotros, porque así lo prometiste y así lo sabemos y lo sentimos. Te amamos, Señor. Amén y amén. Bueno, mire que vimos varias cositas. Entonces vamos a empezar con la primera. Y para eso vamos a ponernos un poquito en contexto y ver qué era lo que estaba pasando con Jesús. Esa noche tiene una connotación especial, no es igual que cualquier otra noche. En esa noche, Jesús estaba con el tiempo contado. Se estaba terminando el tiempo que había sido dispuesto para que Él preparase a sus discípulos y para que Él les enseñara todas las cosas que tenía que enseñarles, por muchas razones que vamos a ir viendo. El tiempo se estaba acabando y tenía que terminar su obra antes de morir. Si bien es cierto que después de resucitar, Él iba a estar otros 40 días con sus discípulos, entre muchas otras personas. Recordemos que más de 500 personas fueron testigos. Ya iba a venir en otra posición, con un Jesús resucitado, un Jesús glorioso. Pero aquí tenía que dar las últimas instrucciones. Es como cuando uno ya va a salir de viaje y empieza a revisar, tengo los pasajes, el pasaporte, el dinero, ¿qué se me queda? Siempre existe, yo creo que a ti te ha pasado, que vas a salir y siempre existe la sensación de que algo se está quedando, de que algo se te está olvidando. A mí sí me pasa siempre, siempre. Pues a Jesús le pasaba lo mismo, Él quería dar las últimas instrucciones a ese grupo de personas con las que había convivido 3 años y medio. Sus discípulos progresivamente habían empezado o habían ido conociéndolo. Al principio, pues lo veían como alguien muy especial, que hacía cosas impresionantes, pero todavía no sabían quién era. No entendían lo que hacía ni por qué lo hacía. El Señor Jesucristo tuvo que regañarlos muchas veces. En alguna oportunidad, o varias veces, les dijo: hombres de poca fe, ¿hasta cuándo tendré que estar con vosotros? Porque es que 3 años y medio son muy poco tiempo, muy poco tiempo. Pero se estaban terminando esos 3 años y medio y Él ya estaba culminando su obra. Sus discípulos entonces, como decía, cada vez aprendían un poquito más quién era Jesucristo. Recordemos que unos días antes nomás, Él les preguntó, les dijo: ¿ustedes quiénes creen que soy? Y los demás, la gente, ¿quién cree que soy yo? Y recordamos, porque conocemos la historia, que Pedro le dijo: tú eres el Cristo. Pedro tuvo la revelación de Dios, que ante él tenía al Mesías, al Hijo de Dios, a Dios hecho hombre, a ese segundo Adán. Él lo sabía. Para él era claro, pero desconcertaba, porque momentos después el Señor les sigue informando qué va a pasar, les sigue contando a su grupo, a sus discípulos amados, y les dice: tenemos que ir a la celebración de la Pascua, y todos sabían que lo iban a apresar, y el mismo Pedro le dice: pero Señor, ¿por qué no tienes misericordia contigo mismo? Y fue cuando todos sabemos que esa famosa respuesta del Señor Jesucristo, que le dice: apártate de mí, Satanás.
Entonces los discípulos como que sí, como que no, como que tenían momentos de lucidez y momentos de que estaban más perdidos. Y el Señor necesitaba reafirmar eso, aunque sabía que todo iba a ser sellado cuando el Espíritu Santo viniese y se posase sobre ellos. Ahí vendría la claridad, porque como el mismo Señor les decía, el Espíritu Santo les enseñará y les dirá. Ahora ustedes no entienden. De hecho, Jesucristo claramente les dijo que muchas cosas no se las iba a decir. Muchas cosas me quedaré sin contárselas porque ustedes en este momento no las entenderían. Y son misterios hasta el día de hoy. Fíjense que la revelación, como siempre lo hemos dicho, la revelación o la iluminación que el Señor nos da para entender la revelación es progresiva. Y entonces cada vez el Señor da y revela más fácilmente lo que ya está en su palabra. No le aumenta cosas a la palabra, sino aumenta nuestra capacidad para entenderla, para verla con claridad y para saber para qué y por qué. Eso pasó con los discípulos. El Señor estaba corriendo. Ellos aparentemente lo habían entendido, pero no siempre. No siempre. Entonces, en muchos pasajes del Nuevo Testamento vemos que el Señor dice, yo he venido para ser testimonio de la verdad, para salvar, para muchas cosas. Pero a posteriori y estudiando su palabra podemos ver que Él vino para dos cosas fundamentales, entre muchas otras, pero fundamentales para dos cosas. La primera, para salvar al mundo de la ley y del pecado. Él tenía que venir a morir y resucitar venciendo el pecado y pagando hasta la última gota de su sangre para limpiarte a ti y para limpiarme a mí. Esa era la primera razón de ser. Y la segunda, para instaurar su iglesia, su novia, para implementar el reino de Dios en la tierra. Él lo había acercado. La primera se iba a cumplir cuando Él muriera, sangrara y resucitara, venciendo a las potestades. Esa se iba a cumplir. Y por eso el que toma y el que acepta la sangre de Cristo es una sangre que limpia, es una sangre que perdona, es una sangre que regenera, es una sangre que pudre yugos, es una sangre que da vida nueva y vida en abundancia. Esa primera parte estaba cumplida. Se iba a cumplir, estaba a punto de cumplirse. Pero la segunda parte la estamos cumpliendo hasta el día de hoy. Y es instaurar su iglesia, es fortalecer a su novia, su iglesia, y era implementar ese reino en la tierra. Esa segunda parte entonces la haría con su doctrina, enseñándonos cómo tendríamos que vivir y dándonos el poder que nos iba a dar el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos daría conciencia de pecado y conciencia de juicio. Y nos daría claridad, pero también poder. Porque por la gracia que Él nos da cuando resucitó y que nos da a través del Espíritu Santo, nos hace capaces para vivir esa vida que Él quiere que vivamos. En santidad, en las buenas obras que Él ya preparó, para poder caminar instaurando su iglesia, su reino. Eso era lo que les enseñaba a los discípulos, además de su muerte y resurrección. El tiempo se acababa y tenía que aprovechar esa última noche, antes del sacrificio del Cordero de Dios. El mensaje de Cristo siempre fue claro, pero basado sobre todo en una premisa que Él mismo la manifestó y la demostró. Y era en el amor. En el amor no solamente el amor que venía del cielo, sino el amor que nos debíamos profesar entre nosotros mismos. Y les decía a sus discípulos, entre ellos mismos.
Y ese amor no se puede decir yo te amo porque a pesar de que tú eres muy inferior a mí, yo te amo. Y a pesar de que tú eres muy poco importante y muy insuficiente, yo te amo. Sino todo lo contrario. Ese amor cuando se dice yo te amo, porque tú eres mejor que yo, eres más importante que yo, eres más grande que yo. El amor es el que da y hace feliz. Y eso era lo que el Señor Jesucristo quería mostrarle a sus discípulos. Pero no solamente con palabras, aunque eran palabras con poder, con verdad. Hablaba como quien tiene autoridad, decían. Solo Él tenía palabras de vida eterna, decía. Pero también quería mostrarlo personalmente, con su testimonio. Y allí les estaba enseñando a los discípulos, a su círculo, muchas cosas. Primero, lógicamente, el amor, pero el amor que Él les tenía, porque Él amaba a sus discípulos. Más adelante lo vamos a ver cuando miremos esa oración que el Señor Jesucristo le hacía al Padre para que cuidara a sus discípulos. Él los amaba entrañablemente. Y recordemos que en ese momento estaban los 12, incluyendo a Judas Iscariote. Pero Él los amaba a todos. Y quería mostrarles ese amor. Y para mostrarles ese amor, lo primero que pensó e hizo esa noche fue que ya estaban empezando a cenar. Y dice la palabra que Él se levantó y fue y les lavó los pies. ¿Por qué no leemos la palabra? Vamos por un momento entonces a leer la palabra. Con eso vamos a ver qué pasó en esa última cena. Vamos a Juan 13. Juan 13. En Juan capítulo 13, versículo 1 dice: Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Está hablando solo de amor, solo de amor. Y cuando cenaban, ya estaban cenando, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Luego puso agua en el lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino Simón Pedro. Raro, ¿no? Y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Era una señal de respeto, profundo respeto. ¿Cómo me vas a lavar los pies? Y dice en el versículo 7, respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago, tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. O sea, nada que ver. Le dijo Simón Pedro: Señor, siendo así, ¿no? Después de lo que Jesús le dijo, Simón Pedro le dijo: Señor, solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. O sea, lávame todo, porque yo soy de ti y soy para ti y estoy contigo hasta el final. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio. Y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y les dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Hágame el favor.
Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Recuerda lo que decíamos al comienzo. Él tenía que mostrar no solamente con sus palabras de poder y de amor, sino con su ejemplo. Y así lo decía, ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que le envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No solo si las sabes, sino si las haces, ¿no? No hablo de todos vosotros, yo sé a quienes he elegido, mas para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Miren todo lo que dice el Señor, es que podía seguir leyendo. Mira, ahí dice el versículo 19, desde ahora os lo digo, antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, al Padre. Mire qué acto tan lindo el que hace el Señor Jesucristo con sus discípulos. Precioso. Les muestra un acto de un amor incondicional, de un amor ágape. Es que tenía que ser muy grande. Tenía que ser muy grande porque recuerden que ellos no usaban calzado de cuero, mocasín, ni zapatos floor shame, ni nada de eso. Ellos usaban sandalias. Y recordemos que las calles de la ciudad no eran pavimentadas ni cementadas, eran carreteras polvorientas, calles polvorientas. Y los pies estaban completamente sucios. Y ni de qué hablar del olor, porque ellos estaban ya en la noche. Había pasado todo el día y no utilizaban medias. Y con todo eso Jesús quiso mostrar un acto grande de amor. Es decir, los amo tanto que aunque yo soy mayor que ustedes, voy a agacharme a lavarles sus pies. Era la mejor forma de enseñarles, con su ejemplo. Estaban iniciando las fiestas, ¿no? Allí se juntaron dos fiestas, la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura. La Pascua, lógicamente, ellos celebraban cuando Moisés había sacado al pueblo de Egipto. Después de las maravillas del Señor y los juicios del Señor sobre Faraón y el pueblo de Egipto. Y el pueblo pudo salir libre. Esa libertad, esa fiesta de Pascua la celebraban ellos. Pero el Señor les dijo que tenían que celebrar otra fiesta que era de 7 días, donde era 7 días de panes sin levadura. Esas dos fiestas se unieron. La fiesta de la Pascua y los 7 días de panes sin levadura se unieron. Entonces la Pascua inclusive la celebraban con el Cordero, pero con panes sin levadura. Pero al día siguiente tenían que seguir celebrando los panes sin levadura y cada noche. Entonces por eso estaban reunidos, para esa celebración. Y Jesús en mitad de todo se levanta. Es decir, ya estaban sentados a la mesa, acostados, porque no se sentaban a la mesa, se recostaban. Y lavar los pies de sus discípulos fue un acto precioso de amor. Se levantó de la cena y cogió los implementos e inmediatamente se puso a lavar los pies de ellos. Y como estaba diciendo y venía comentándoles, lo primero era para mostrar su amor, su gran amor, su inmenso amor, su infinito amor. Fíjense que desde el versículo 1 decía que el amor que profesaba por ellos. Y el trato permanente es 7/24, todos los días y todas las noches, toda la convivencia con sus discípulos, él siempre mostró amor.
amor. ¿Saben qué? Porque Él era Dios también. Aunque allí se había despojado de lo divino y estaba como hombre, Él no pecó. Él tenía el amor intacto. Jesús amaba realmente a sus discípulos. Estaba dando el gran honor a sus discípulos, como el que da el Señor al servir, un señor al servir a sus criados. Eso es un honor. Eso es honra. Honra no solamente se le da de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo se honra también. Primero, demostrando su amor. Segundo, ¿qué quería el Señor? Darnos un estupendo ejemplo de su inigualable humildad. Y ahí van los versículos del 3 al 5. El Padre había puesto todas las cosas en sus manos, pues le había dado autoridad sobre todas las cosas. ¿Cierto? Mateo 11, 27, 28, 18. Le había dado toda la autoridad. Él era el heredero de todo. En Hechos 1, 2, Mateo 21, Marcos 12, Lucas 20. En todos estos pasajes nos habla de que Jesucristo era el heredero de todo. Había salido de Dios, porque vemos en Juan 1:1 que decía, estaba en el principio con Dios, y Él era, antes de todo, y todas las cosas fueron hechas por Él y para Él. O sea, si estaba con Dios y había bajado, había salido de Dios, venía de Dios. Jesús dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. También dijo, todo lo que yo digo lo hago porque Él me lo dijo a mí para que se lo dijera a ustedes. Él y el Padre eran uno solo. Lógicamente, Él, el Padre y el Espíritu Santo. Pero así de importante era Jesús en esos momentos. No era cualquier persona que le iba a lavar los pies. Se acostumbraba a todo lo contrario, que los criados lavaban los pies de sus amos. Pero no que un hombre tan grandioso como Jesucristo lavara los pies de sus discípulos. Él era hijo de Dios. Juan 1:18 decía que él era hijo de Dios y a Dios iba. Que procedía de Dios y a Dios iba. Lo que sale de Dios, vuelve a Dios. Por eso si tú tienes el Espíritu Santo de Dios acá, ese Espíritu Santo va a volver a Él. Por eso vamos a ir con Él. Por eso cuando Él nos llame en el arrebatamiento, Él va a llamar a su Espíritu y su Espíritu sube con nosotros. Han de recibir definitivamente la patria la que le pertenece. Filipenses 3:20. Miremos Filipenses 3:20 por un momento. Filipenses 3:20 nos dice, a ver, pegan las hojas, Filipenses 3:20. Acá está. Filipenses 3:20 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Ay, ay, ay. El Señor ya sabía todo esto de antemano. No era como el príncipe que está aún en la cuna, ignorante de su futuro. Ese príncipe que va a ser nombrado rey algún día, pero no lo sabe cuando está en la cuna. Jesús ya sabía a dónde volvería. Ya sabía quién era y sabía a dónde iba. El rango que tenía, Jesús lo conocía. Estaba enseñando con su ejemplo lo que quería que hicieran sus discípulos.
pero mostrando humildad. O sea que esa inmensa humildad de Jesús quería que sus discípulos la replicaran. Y si tú y yo somos discípulos o nos consideramos discípulos, es lo primero que tenemos que hacer después de amar, es ser humildes, humillarnos. Y ahí viene lo que siempre repito en las predicaciones, una y otra vez. Dígale al que está a su lado, tú eres más importante que yo. Porque nosotros no tenemos que valorarnos a nosotros más de lo que realmente valemos, dice el Señor. Tenemos que tener una idea justa de lo que somos. Y no somos nada. Lo bueno que somos es por el Cristo que tenemos dentro. Él está enseñando con su ejemplo para que ellos lo hicieran, no para que ellos lo admiraran. Él está diciendo, yo me humillo hasta lo más profundo para que ustedes también se humillen. Si volvemos y leemos y releemos, por ningún lado vamos a encontrar que antes de la cena alguno de los discípulos dijo, Señor, yo quiero lavarte los pies. No, a nadie se le ocurrió. Y tenían frente a ellos al Mesías, al Cristo Salvador. Pero a ninguno se le ocurrió decirle. Todo lo contrario. Comenzaron tranquilos a cenar. Y el Señor se paró y dijo, venga, les lavo los pies. Era una acción posiblemente baja. No baja por la altura de llegar hasta los pies, sino porque más que todos los siervos, los esclavos eran los encargados de hacer eso. Pero Jesús se humilló a sí mismo. Filipenses 2, 6, 7 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Allí se estaba demostrando más que cualquier otro momento este pasaje de Filipenses 2, que el Señor se estaba humillando, sabiendo que era Dios, que era el Hijo de Dios, heredero de todo. ¿Y nosotros qué? ¿De qué nos las damos? ¿Quiénes somos nosotros? Si el mismo Dios quiso lavar los pies. ¿Y saben qué? Lavó los pies hasta de Judas Iscariote, porque él estaba allí todavía. Entonces, primero fue una lección de amor, segundo de humillación y tercero, una lección espiritual. En los versículos 6 a 11 nos muestra que simbolizan el lavamiento material de los pies, un diálogo como el que tuvo con Pedro, donde le decía, mire, si ustedes no se humillan y no dejan que yo les enseñe, y que yo les demuestre todo mi amor, y que yo haga lo que estoy a hacer, mejor dicho, olvídense de mí, no son parte de mi iglesia, no son parte de lo mío. Tanto le dolería a Pedro que dijo, no, si es así, Señor, lávame todo el cuerpo, lávame todo el cuerpo. Al final Cristo es el único que puede limpiarnos. Él lavó los pies de sus discípulos, pero Él era el único que iba a poder lavar el corazón. Y hoy en día Él no nos lava los pies, pero cambia nuestro corazón. Pero quita toda la inmundicia que tenemos dentro. Pudre todo yugo, porque su sangre es la única que puede limpiar. Como decía al comienzo, convertir ese corazón en blanca lana. Ese que es rojo carmesí en blanca lana. Ese corazón endurecido como piedra en un corazón de carne. Ese odre viejo en un odre nuevo. Él es el único que puede limpiarte a ti y a mí. Y en ese momento está diciendo, yo los voy a limpiar y voy a comenzar por sus pies. Y eso es lo que ustedes tienen que hacer entre ustedes. Era necesario que el Señor mostrara cómo se debe servir realmente. Hasta dónde se tiene que llegar para servir.
Y eso es lo que tú tienes que hacer y yo tengo que hacer, servir. Nacimos para servir. El que no vive para servir, no sirve para vivir. Jesús mismo los purificaba con el Evangelio. Y todos estaban limpios. Mire, en la vida Él dijo, solo hay que lavar los pies porque ustedes están limpios. Y así estamos nosotros, limpios por la sangre de Cristo. Él es el que nos purifica, Él es el que nos llena, Él es el que nos da fuerzas, Él es el que todo. Y esa noche se humilló a lavar los pies. Es un privilegio que sea el mismo Señor el que lavó sus pies. Y ahora es el mismo Señor, nuestro Dios, el que lava todos tus pecados y los míos. ¡Qué honor! ¡Qué honor! Yo no te perdono tus pecados, ni tú los míos. Yo no te limpio tus pecados, ni tú los míos. Jesucristo es el que lava tus pecados y los míos. Jesucristo es el que limpia y hace que nuestro corazón vuelva a nacer, regenere y seamos unas nuevas criaturas. Solo Él lo puede hacer. Por eso mismo entonces deberíamos ser diligentes en limpiarnos mediante la confesión y el arrepentimiento. Porque tenemos esa herramienta de la sangre de Cristo, que es la mejor llave que podamos tener para estar limpios. No existe otra. Por eso tenemos que utilizarla permanentemente, con mucha frecuencia. Decir, Señor, Señor, que sea la sangre limpia. Me arrepiento, Señor, no quiero más. Aborrezco el pecado. Del perdón de ayer deberíamos sacar gratitud y diligencia contra la tentación de hoy. Por eso el Señor nos enseñaba en su oración, Padre, no nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. ¿Cómo le vas a agradecer al Señor? Porque Él no solamente lava tus pies, Él cambió tu vida, te hizo nacer de nuevo. Cuarto, que quería el Señor dejarnos un ejemplo de cómo nos hemos de portar los unos con los otros. Eso que Él hacía, lo dijo. No lo dejó entre líneas, no lo dejó para que nosotros pidiésemos, Señor, revélanos qué quisiste hacer, qué quisiste decir. No, Él lo dijo ahí. Yo lo estoy haciendo para que ustedes también lo hagan entre ustedes mismos. Es cuando dije, sírvanse entre ustedes, ayúdense entre ustedes, ámense entre ustedes, cúbranse entre ustedes, confiésense, exhórtense, anímense. Eso era lo que el Señor quería. ¿Podemos lavarnos espiritualmente unos a otros? ¿Confesar mutuamente nuestros pecados? ¿Perdonarnos mutuamente? Seguramente que sí en comunión, seguramente que sí en coinonía, seguramente que sí en la iglesia. Porque podemos hablar, porque podemos quebrantarnos, porque podemos consolarnos, porque podemos confesarnos. Pero lo más importante es que podemos orar los unos por los otros. Cuando tú estás orando por tu hermano, puedes llegar a lavarle los pies. Cuando tú estás orando por tu hermano, estás poniéndote como un instrumento vivo para poder actuar, para que el Espíritu Santo pueda actuar. Cuando tú estás orando por tu hermano, puedes declarar cosas que el Señor va a dar. Pues esa palabra es una palabra de poder si es el Espíritu Santo el que la lleva. Humildad. Hemos de aprender de nuestro Maestro a ser humildes de corazón. Enseñaba casi todo por parábolas y por ejemplo personal. Pero yo creo que después de este ejemplo que dio Jesús, le quedaba muy claro a todos. ¿Te quedó claro a ti? Esa humillación a la que debemos llegar nosotros.
con descendencia para servir. No debemos ahorrarnos molestias, fatigas, esfuerzos en favor de aquellos a quienes son nuestros iguales y nuestros inferiores. Es la justicia de Dios la que debe primar. Es el amor de Dios y la humildad de corazón. Jesús nos lo enseñó. Jesús se lo enseñó a sus discípulos, pero quiere que tú lo lleves a cabo, que tú lo aprendas. Debemos aceptar la ayuda, debemos ayudar, debemos juntos formar una unidad, que es lo que quiere el Señor. ¿Para qué el servicio? Para la mutua santificación. Señor, eres grande, Señor. Si queremos llegar a la estatura del varón perfecto, ¿quién quiere llegar a la estatura del varón perfecto? El que quiere llegar allá a esa estatura, empiece por humillarse y lavar los pies de su compañero o de su inferior. Humíllate, humíllate, humíllate. Mire, la humillación y la humildad es tan grande que el Señor la ponía como un recurso infalible para que el Señor perdonara nuestros pecados y además sanara nuestra tierra. Si quiere podemos ir un momento a Segunda de Crónicas 7. Miremos acá. Segunda de Crónicas 7. Dice así. Cuando Salomón acabó de orar, descendió fuego de los cielos y consumió el holocausto y las víctimas, y la gloria de Jehová llenó la casa. Y no podían entrar los sacerdotes en la casa de Jehová, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Jehová. Cuando vieron todos los hijos de Israel descender el fuego y la gloria de Jehová sobre la casa, se postraron sobre sus rostros en el pavimento y adoraron y alabaron a Jehová diciendo, porque Él es bueno y su misericordia es para siempre. Entonces el rey y todo el pueblo sacrificaron víctimas delante de Jehová, y ofreció el rey Salomón en sacrificio 22,000 bueyes y 120,000 ovejas. Y así dedicaron la casa de Dios el rey y todo el pueblo. Y los sacerdotes desempeñaban su ministerio, también los levitas, con los instrumentos de música de Jehová, los cuales habían hecho el rey David para alabar a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Cuando David alababa por medio de ellos. Asimismo, los sacerdotes tocaban trompetas delante de ellos y todo Israel estaba en pie. También Salomón consagró la parte central del atrio que estaba delante de la casa de Jehová, por cuanto había ofrecido allí los holocaustos y la grosura de las ofrendas de paz, porque en el altar de bronce que Salomón había hecho no podía caber los holocaustos, las ofrendas y las grosuras. Entonces hizo Salomón fiestas 7 días, y con él todo Israel, una gran congregación desde la entrada de Hamat hasta el arroyo de Egipto. Al 8º día hicieron solemne asamblea, porque habían hecho la dedicación del altar en 7 días y habían celebrado la fiesta solemne por 7 días. Y a los 23 días del mes séptimo envió al pueblo a sus hogares, alegres y gozosos de corazón por los beneficios que Jehová había hecho a David y a Salomón y a su pueblo Israel. Y aquí entramos. Pacto de Dios con Salomón. Terminó pues Salomón la casa de Jehová y la casa del rey. Y todo lo que Salomón se propuso hacer en la casa de Jehová y en su propia casa fue prosperado. Y apareció Jehová a Salomón de noche y le dijo, yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar por casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos,
y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Mire qué lindo, podríamos seguir porque todo está precioso. El contexto de esto es muy fácil y yo sé que muchos ya lo entendieron. Y es cuando Salomón termina de construir el templo. Mire, muchos años después, cuando el pueblo de Israel volvió del cautiverio después de los 80 años, ¿recuerdan? Después de los 70 años volvieron del cautiverio que estuvieron en Babilonia y el gobierno medo-persa, etcétera, y volvió Zorobabel, y recuerdan que encontraron que Ciro les dio permiso de volver a reconstruir el templo, y ellos trataron de hacerlo, pero se desanimaron, porque el templo que estaban haciendo con tanto amor no era ni sombra de lo que era el templo que había construido Salomón. Era majestuoso. Y no solamente había construido el templo, sino su casa personal como rey. Y se agradó tanto el Señor que dijo, aquí voy a vivir yo, aquí voy a habitar. Y les dijo, Salomón, yo he escuchado tu oración y he visto todo y te he apoyado y he estado contigo. Y acuérdate, Salomón, si alguna vez, algún día, en algún lugar, yo mandara pestilencia o peste, sí, o cerrara los cielos, o hiciera algún juicio sobre el pueblo, en ese momento, solo con que se humille mi pueblo, con todo el corazón, con que caiga a los pies, yo perdonaré sus pecados inmediatamente y sanaré su tierra. Recordemos que en esa época el Señor en el Antiguo Testamento vivía en un templo, pero ahora el Señor vive en ti y en mí. Somos su templo. ¿O acaso no sabéis que sois el templo de Dios y que el Espíritu Santo vive en ti? El Espíritu Santo vive en ti y en mí. Somos su templo. Y el Señor está agradado porque eres y somos una nueva criatura. El Señor te ama y me ama y nos ha hecho coherederos con Cristo. Nos ha hecho grandes cuando éramos pequeños. Nos ha dignificado cuando éramos indignos. Nos ha perdonado cuando éramos pecadores. ¿Cómo no con mayor razón? Si vemos que hay peste o que se cierran los cielos, no vamos a humillarnos delante del Señor. Y si nos humillamos genuinamente con dolor en nuestro corazón, el Señor prometió, yo perdonaré tus pecados y sanaré tu tierra. Por eso hoy quiero que todos nosotros cerremos nuestros ojos para orarle al Señor. Pero en humildad. Yo no sé en qué lugar estás en este momento, pero seguramente que vas a tener la posibilidad de arrodillarte y de postrarte ante tu Señor. Póstrate allí donde estás. Humíllate. Esa es una señal de humillación. Cuando uno se postra es decir, yo soy muy pequeño, Señor. Póstrate y dile, Señor, perdóname. Perdóname. Y confiesa tu pecado. Tampoco sé cuál sea, pero el Espíritu de Dios te lo va a recordar. En este momento te lo va a recordar el Espíritu de Dios y puedes confesarlo. Dile, perdona, Señor, mi pecado. Apártame de él. Yo quiero apartarme y no quiero volver a él nunca más, díselo. Señor, que sea la sangre preciosa de tu Hijo Jesucristo, que lavó los pies de sus discípulos por amor y en humildad, la que limpie mi pecado, Señor. Que sea la sangre preciosa del Señor Jesucristo la que lave mi corazón, la que desarraigue la iniquidad y destruya la iniquidad que hay en mi vida. Que le sea la sangre del pacto, de ese nuevo pacto, la que me cobije y me lave por completo. Señor, no quiero seguir pecando. Señor, no quiero seguir viviendo en inmundicia. Señor, no quiero seguir viviendo en el mundo, porque tú me hiciste ciudadano de los cielos. Aquí solo soy un embajador. Yo no soy de este mundo, yo soy de allá, y allá quiero estar, Señor. Perdóname, Señor. Y tú nos prometiste
que si nos humillábamos como queremos hacerlo, no solamente nos perdonarás, sino que sanarás nuestra tierra, Señor. Hoy reclamamos esa promesa. Sana Colombia, Señor. Sana cada una de sus ciudades, de sus veredas. Que tu ángel, que tus ángeles, que el ejército de tus ángeles ministradores pase casa por casa limpiando y destruyendo la peste y la pestilencia. Que sea un acto sobrenatural y milagroso, porque tú eres sobrenatural y eres milagroso. Que sea un acto especial para el pueblo que se humilla, Señor. Que la gente vea que vale la pena ser tuyo. Que la gente vea cómo proteges a tu pueblo y a tus hijos. Que la gente sepa que puede abrir su corazón y que tú también los puedes cubrir. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Y queremos salir de acá con un corazón lleno de tu amor para poder poner en práctica lo que Cristo nos empezó a enseñar en esa última noche. Queremos lavar los pies de los demás, de nuestros discípulos y de nuestras personas que nos sirven, Señor. Gracias, Señor. Te amamos, Señor. Te bendecimos. Te glorificamos, porque tú eres lo máximo. En el nombre poderoso del Señor Jesucristo bendigo a cada una de las personas que ha estado escuchando este mensaje. A ti y a ti y a ti, no importa dónde estés, el Espíritu Santo lo lleva. Lleva la bendición del Señor, que lleva sanidad, que lleva restauración y que lleva paz. Esa paz que solo la puede dar el Señor. Esa paz que va a inundar tu corazón. Porque no somos perdedores. Porque la peste y el coronavirus no ganan la batalla. Porque de esta salimos, pero salimos reforzados. ¿Qué ha pasado? El Señor ha permitido que seamos reseteados. Ha oprimido el botón y nos ha reseteado para volver a valorar los principios que Él nos ha dado y las bendiciones tan grandes que a veces nos parecen pequeñas, como nuestra pareja, como nuestros hijos, como nuestros padres. Ahora ya no tenemos que empezar a buscar el dinero o el mejor carro o la mejor joya, sino el amor. Entrega el amor y humíllate. El Señor se humilló a sí mismo. Los bendigo y los amo. Amén y amén.